Es un placer contar hoy con Mar Soler, que es grupo analista, es psiquiatra, coordinadora del Hospital de Día de Adultos en el Hospital Universitario José Yermén de Leganés, y nos va a hablar de las 5 funciones del terapeuta grupal. Muchas gracias, Mar. Bueno, gracias a vosotros, a la sección sobre todo, por la gran labor y la dedicación que está poniendo toda la Junta y también por el éxito siempre, ¿no? De las convocatorias y de las jornadas y de haberme invitado a hablar de este tema. Las 5 funciones que digo yo en el título del conductor de grupos, en realidad pues se lo debemos un poco a Miquel Suñer, que es un gran teórico del grupo análisis, que sabéis que es la orientación teórica que me guía, bueno, pues las hemos aprendido un poco a diferenciar o a teorizar con él, ¿no? Entonces, bueno, pasado luego por la experiencia clínica, ¿no? De cada uno, pues le vas dando cada vez más forma, ¿no? Dentro de nuestra teoría, pues bueno, como tantas otras, pero bueno, repasar, ¿no? Que la enfermedad mental pensamos que surge de una alteración en la comunicación interpersonal. Yo trabajo en el hospital de día, pacientes muy graves, muy complejos, que vienen de mucha medicación y muchos ingresos, pero preguntaos siempre, todo empezó siempre en una dificultad con alguien, con alguna persona. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante ese origen de la sufrimiento psíquico, ¿no? Los síntomas entonces nos aparecen como modos de comunicación patogénicos, que son los que la persona ha podido implementar para poderse orientar en un medio que le era hostil, primeramente en la familia y luego con otros grupos, y que a la vez también constituyen mecanismos de defensa, que la persona pues igual no ha tenido oportunidad de desarrollar otras capacidades, otras cuestiones yoicas que le permitan afrontar las dificultades. Entonces, el gran objetivo del grupo va a ser conseguir unas comunicaciones normogénicas. Nos centramos mucho en la comunicación interpersonal, para que haya comunicaciones normogénicas que vayan conllevando una mejora de las relaciones interpersonales primero, pero luego ya una mejora de las capacidades de desarrollo de la personalidad, ¿no? El grupo para nosotros es una sucesión de configuraciones dinámicas de las personas que van adquiriendo posicionamientos y juegos de alianzas cambiantes, que en este sentido os quería recordar si habéis visto la obra de teatro o la película de Un Dios salvaje de Yasmina Reza, donde dos parejas se juntan a dirimir una pelea que han tenido sus hijos en el colegio y estas 4 personas discuten toda la película y van cambiando continuamente de alianza según el tema, según las personas, primero el género, luego pues eso, las cuestiones que van saliendo. Y siempre la ponemos un poco como de ejemplo, ¿no? De cómo según con quién estemos también así nos configuramos de una manera diferente. El grupo entonces sería un extracto social de estas interdependencias vinculantes, que son las que definen un poco las personas, ¿no? Y que son siempre dinámicas. El grupo nos va a posibilitar acercarnos a mejores niveles de salud mental y nos basamos, por un lado, en la conversación libre flotante, bueno, es un reflejo un poco de la asociación libre del psicoanálisis tradicional individual, pues la conversación libre. No hay un tema, no se interpela uno por uno, se deja un poco, siempre hay unas guías, al principio tienes tú que establecer, que ahora lo veremos, tienes que establecer unas guías, pero se deja libre la conversación. Y el otro tema es que consideramos que es el análisis de lo que sucede a las personas que forman el grupo, incluido al conductor. El conductor está incluido dentro del amplio número de transferencias. Nosotros lo llamamos a veces la sala de espejos, ¿no? Como un juego de espejos que nos vamos reflejando los unos en los otros continuamente. Y entonces pues, el conductor tiene que asumir, por supuesto, la tarea conductora, pero forma parte del grupo, es un integrante más y tiene que observar también, que ya sabemos que en la concepción operativa es una función que hace otra persona. En este caso, pues el conductor tiene que poder integrar también a la misma vez que está actuando y conduciendo, actuando como tal y conduciendo como conductor, tiene que también tener la mente un poco en esa escucha también libre, ¿no? De ver cuál es el ritmo, por dónde están yendo las interacciones, ¿no? Entonces, las 5 funciones, ¿qué función se llama? Porque son un conjunto de operaciones mentales, es una actividad mental interna en torno al número de factores que van operando en consonancia. Lo que activa son procesos inconscientes del terapeuta que a su vez están en relación con sus propias relaciones vinculantes que ha tenido a lo largo de su vida y que ha ido interiorizando.
Y entonces, pues todos estos procesos internos se van a activar a la hora de estar en un grupo, a la hora de prepararlo y de convocarlo. Ejemplos que sugieren lo que es una función, pues podemos hablar a nivel psicológico, pues de que función materna no es lo mismo que la maternidad. Preparar biberones o cambiar pañales no es lo mismo que la función materna internalizada que tiene una persona. O cuidar no es lo mismo que la función cuidadora, ¿no? Entonces, vemos que eso es un conjunto de procesos mentales más allá de llevar el grupo a cabo con tus capacidades técnicas, ¿no? Más allá de las tareas, más allá de las responsabilidades, ¿no? Si no se trabajan bien, pues podemos encontrar muchas dificultades a la hora de que el grupo avance, ¿no? Entonces, estas cinco las digo primero rápidamente, serían la función convocante, la primera de todas, es convocar y reunir a una serie de personas y poder reflexionar sobre qué necesitamos, tanto de nosotros mismos como del exterior, ¿no? La función higienizante, Miquel Suñer dice que cambió durante la teorización de higiénico a higienizante, bueno, porque este sufijo ante implica un dinamismo, que no es una función estática, es algo que es dinámico continuamente a la vez que el grupo avanza, y que según las personas también que constituyan el grupo. Entonces, bueno, pues luego lo describiré mejor, pero bueno, que es algo que quiere indicar que es dinámico, ¿no? La función higienizante nos habla de todas las medidas que se diseñan para evitar o contener los daños colaterales al propio grupo. Generalmente pues lo que se llama el encuadre, ¿no? Que normas o qué propuestas hacemos para que bueno, pues todo discurra en unos límites lo más previsibles posibles. La función conductora son las tareas propias de la conducción, ¿no? Conducir todas las intervenciones hacia un objetivo que tú en principio tienes en tu cabeza, pero lo que para nosotros es muy importante es que al final sea compartido por el grupo, que se puedan explicitar claramente estos objetivos. Uno de ellos puede ser incrementar el autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Otro puede ser entender las interrelaciones en las que estamos todos metidos. El otro, pues comprender los aspectos transferenciales que se van dando dentro de la vida del grupo, pues, y etcétera, ¿no? Pero puedes hacer como una graduación entre los distintos objetivos que te puedas proponer según pues, la tarea que te hayan encomendado, las personas a las que has convocado, la institución en la que trabajas, si estás en la privada o en la pública, etcétera. Las puedes ir graduando, pero bueno, sería este resumen, ¿no? La función verbalizante sería la cuarta y sería hablar e interactuar, hablar de nosotros y con nosotros. Hay una función fundamental que es traducir lo que decimos, ¿no? ¿Qué queremos transmitir cuando hablamos? ¿Cuáles son nuestros deseos íntimos? Traducirlos a palabras y que además sean comprendidos y entendidos por los demás. Entonces nos centramos mucho en la comunicación. Entonces esa función verbalizante ya la veremos después, pero tiene esa intención fundamental de trabajar sobre la comunicación. Y por último, la función teorizante, son los elementos de referencia teóricos que ya están ahí, que nosotros estudiamos, que nos permiten entender el grupo y luego también que podamos nosotros, a través de lo que sucede en nuestro grupo y con esta guía que tenemos de los referentes, quiere decir de los autores clásicos, pues nosotros también podemos aportar, porque vamos a trabajar en diferentes encuadres y situaciones que no están descritas por los teóricos iniciales. Entonces, en cuanto a la función convocante, que igual me voy a detener más en ella porque es un poco la que llamó a que yo me ofreciera, ¿no? Y que vosotros aceptarais que yo hablara, ¿no? Reside siempre en quien se responsabiliza del espacio grupal. No es algo que podamos transferir a los miembros del grupo. Es algo que claramente procede de la conducción, ¿no? Aclararos que nosotros en Grupo Análisis llamamos conductor al que podéis llamar coordinador, ¿no? En grupo operativo o terapeuta en las orientaciones más habituales, ¿no? Viene de una mala traducción del inglés. Fulkes, que es el fundador, era alemán, que luego emigra con la Segunda Guerra Mundial, como tantas otras personas, a Londres. Se hace allí un poco un hueco en el Instituto de Grupo Análisis y tal. Y entonces es una mala traducción de conductor, que en inglés es director de orquesta. Lo traducimos por conductor y entonces parece que es un conductor de autobús, alguien que guía, ¿no?
y que es muy líder, pero en realidad viene de que la orquesta es un conjunto de expertos que podrían hasta tocar solos, sin director, si se saben bien la partitura, pero el director de orquesta es el que proporciona el ritmo y puede subirlo, bajarlo un poco pues según vaya viendo, ¿no? También a los maestros que tiene en la orquesta. Entonces es por aclararlo, por eso digo siempre conductor, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay aspectos de cada teoría que son comunes y otros pues que nos podemos nutrir unos de otros claramente. Entonces, sobre todo si el convocante no es la misma persona que luego va a conducir el grupo, pues puede haber problemas. Esto lo vemos muchas veces en la pública, ¿no? Que es el jefe de servicio el que te lo indica o que son los compañeros los que te derivan. Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta. No es que no se pueda hacer, no es que sea un escollo insalvable, pero es muy importante tenerlo en cuenta, que esto puede ser una dificultad. Implica tanto las cuestiones administrativas como establecer los horarios, encontrar el sitio adecuado, las sillas, etcétera, como los aspectos más procesales, que son el hablar con los pacientes, el explicarles, el hacer esa convocatoria, y ya los propiamente grupales, ¿no? De esos primeros momentos, que es facilitar la inclusión de las personas, atender a las ausencias, bueno, pues todas esas cuestiones que tienes que tener un poco previstas en tu cabeza y si tienes co-conductor o observador, en conjunto con la otra persona que vaya a estar contigo en el grupo. Que lo tengas todo muy pensado desde el principio, ¿no? Entonces, a ver, que lo tengo por aquí detrás. Hay varios componentes en esa función convocante, que ya decimos que es muy interna, ¿no? Muy pasada por tus objetos internos, ¿no? Imaginarse el grupo, tenerlo, irlo gestando en tu cabeza, pues como se hace cuando se va a tener un bebé, ¿no? Que está en tu cabeza primero, ¿no? Imaginarse el grupo, conectar con las fantasías que nos produce, qué imágenes nos sugiere y va reactivando expectativas y también temores que nos despierta, ¿eh? A veces nos podemos enfrentar a una tarea que tiene un bis de impuesta, sobre todo, ya os digo, en la pública, y entonces hay ciertos temores que pueden despertarse, ¿no? De qué tipo de pacientes, no voy a saber manejarlo, etcétera, etcétera. O retos que tú mismo te pones de ir avanzando en tu práctica, ¿no? Entonces, pues de vez en cuando se vuelven a reactivar algunos temores, ¿no? No solo expectativas positivas. Bueno, ya he dicho que son complejas funciones mentales, ¿no? La convocante que activa toda nuestra red de relaciones internas, ¿no? Esa matriz de relaciones que hemos ido interiorizando a lo largo de nuestra vida y que se va a activar con cada nuevo grupo. Nos ocupará mucho tiempo mental y ir afrontando distintas situaciones que se van a ir dando seguro, seguro, incluso antes de que empiece el día del grupo, ¿no? Jalom decía que el terapeuta de grupo es catalizador, el primer catalizador del grupo y su fuerza unificadora primaria, ¿no? En ese sentido sí que hay que asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque va a establecer una entidad física donde antes no había ninguna, ¿no? Y entonces él abre un espacio interno propio para posibilitar luego que se abra ese espacio grupal. Tiene que valorar tanto las condiciones clínicas intrínsecas, por el tipo de personas o su práctica o dónde está inmerso, ¿no? Así como las limitaciones que va a encontrar, ¿no? En esa función convocante, intentando cambiarlas que vea que obstaculizan mucho, ¿no? Establece la estructura básica del grupo, formula objetivos específicos, determina el escenario, el tamaño, el tipo de persona a la que va a convocar, un marco temporal exacto, ¿eh? Decide si va a estar en coterapia o si va a tener observadores. En la pública nos vemos mucho pues, con los residentes, ¿no? Que los acoges en el grupo, pero te van a ir cambiando, a veces tienen dificultades, bueno, todo eso poderlo pensar, ¿no? Con ellos. Y también si se va a combinar la terapia de grupo con otros tratamientos. En las instituciones como la mía, el hospital de día o unidades de media estancia, de larga estancia, pues se combina con toda la parte institucional o con las terapias que lleve. Pero a mí en el CSM un gran tema y que en nuestras reflexiones de tarea o supervisiones que llevamos a cabo con alumnos aparece mucho, ¿no? Sigo con la terapia individual, es mío, pero luego también tengo personas que vienen de otros compañeros que también siguen la terapia individual, o se suspende o no, se compagina. Bueno, todo esto nos puede traer distintas problemáticas, hagamos una cosa o hagamos otra, lo importante es que lo pensemos, ¿no?
cómo lo vamos a hacer y marcar bien con las personas cómo se va a hacer y las expectativas que nosotros tenemos, ¿no? El conductor entonces es el que posibilita el establecer relaciones de grupo y es el punto de unión entre esa red de relaciones que comienza y el contexto externo, ¿eh? El contexto exterior, incluso el social, ¿no? En ese sentido, podemos decir que el conductor cumple una función materna para el grupo. Por otro lado, o sea, está pues eso, el grupo imaginario y el grupo real, que luego nos vamos a encontrar. Y en ese grupo real, pues tenemos que tener mucho en la cabeza por la contratransferencia, ¿eh? Nuestra contratransferencia que se va a ir desarrollando tanto como con cada integrante como con el grupo en su conjunto y con las distintas, ya he dicho, configuraciones que se vayan dando. Habrá días maravillosos y días que dices, mira mi casa, cuanto antes, ¿no? Eh, también tenemos que pensar, bueno, y esto es de la teoría más básica, ¿no? Cómo distinguir las transferencias que vamos a recibir de nuestra contratransferencia, ¿no? Esto va a estar continuamente en juego. ¿Mm? En ese sentido, pues es muy importante conocernos bien, ¿no? Y saber más o menos nuestros puntos ciegos, ¿no? Y ahí es muy importante también la elección del coterapeuta, que no me voy a meter ahí porque esto es un gran tema que da para otro día, la coterapia, pero es un gran tema, ¿no? El poder acoplarse con alguien que entienda nuestros puntos ciegos y nos ayudemos, nosotros los del otro, y nos ayudemos mutuamente, ¿no? Porque no somos iguales, ¿no? Total, que qué grupo quiero, por qué lo quiero, para qué lo quiero, ¿no? Qué apoyos tengo dentro de mi institución, sea la pública o la privada, a quiénes voy a convocar, cuándo empieza y termina, qué horario, qué ritmo, la duración de las sesiones y bueno, lo que ya he dicho, psicoterapia. Y otro tema importante es si va a ser cerrado, si va a ser de apertura lenta o si va a ser abierto. ¿Mm? Ahí para mí sí que, sobre todo con mi historia de Felipe, la quiero nombrar, que hemos sido muy compañeras y yo he aprendido mucho de ella en Guadalajara. Del grupo operativo y los grupos de apertura lenta para la institución pública pues son los ideales, ¿no? Los que convocas teniendo siempre la posibilidad de reponer miembros que se vayan y que lo cierras y lo vuelves a abrir, ¿no? Y que está ahí con esa apertura lenta. A mí me parece una ganancia para la asistencia pública tremenda. Luego hay aspectos que están ahí y que son legítimos, ¿eh? No pasa nada, pueden aparecer como si fueran defectos, pero que lo importante es tenerlo claro y saber si nos está moviendo pues el grupo como una forma de validación personal, como un aspecto narcisista frente a los compañeros, mira lo que hago, o yo me organizo el tiempo de otra manera. También de cara a la institución, pues lo hago para aprovechar el tiempo, para obtener mayor rentabilidad, que a veces es muy útil para defenderlos frente a los gestores públicos, aunque tú internamente creas que es psicoterapéutico, poderles decir que estás ahorrando bien tiempo y que vas a ver a más pacientes en el mismo plazo, pues bueno, todo esto es legítimo, que eso esté ahí, pero bueno, pues tenerlo claro y utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Si hay elementos antigrupales en la función convocante, si nuestra convocatoria es deficiente, distorsionada, poco realista, ambigua, pues esto puede estar el germen de que luego el grupo fracase. Por eso es una función importantísima. Aspectos que puedan dañar el grupo, pues que, pues ya lo he dicho, que quien convoca no sea el mismo que conduce, pues porque a veces las relaciones con otros compañeros no son tan claras y nos pueden mandar a alguien que no cumpla para nada lo que hemos dicho. Ahí está un poco también la función de que tú puedas hacer una entrevista y decidir, ¿no? Que a veces vamos a toda prisa y no se hace, ¿no? La falta de coordinación con los derivantes, que si vas a tener derivantes externos, la falta de coordinación puede ser un gran escollo. eh, o directamente no tener clara la función o que se la asumimos a medias, ¿no? Esto puede ser algo que haga fracasar el grupo, ¿no? Y el nombre del grupo, que parece una tontería, pero la verdad que cuanto más pensamos en ello, nos parece cada vez más importante. ¿Qué nombre le damos al grupo? Entonces, eh, vamos a ver sobre todo, bueno, pues los aspectos fundamentales, el tamaño. El grupo pequeño más o menos se define, el grupo de psicoterapia como de 8 o 10 miembros, los grupos medianos como de entre 11 y 30, 30 y pico, y grupo grande más de 35. El grupo grande es una figura que nosotros trabajamos mucho porque tiene unos aspectos diferenciales de los grupos de psicoterapia y entonces son los que se pueden asemejar
a las asambleas que hacemos a veces en instituciones como el Hospital de Día o bueno, o sea, asemejarnos que son grupos grandes, si quieres que lo sean. Lo puedes llamar asamblea, pero si tú tienes internamente un funcionamiento de grupo grande, es un grupo con una potencia terapéutica impresionante, en los que se hacen también en las instituciones de media y larga estancia. O también podemos asemejar las reuniones de equipo, las reuniones institucionales, ¿no? Que tienen sus dinámicas. Entonces, se puede trabajar, y luego tenemos los grupos multifamiliares, que se trabaja a veces con más de 50 personas, ¿m? Y tienen unas características un poco diferentes. Hay variabilidad, pero en torno a esos números son los que más se trabajan, ¿no? 6 u 8, muchas veces en la privada, otras veces 10. En la pública a veces conviene tener 10 por si se va cayendo gente y tener, si lo haces de apertura lenta, tener personas pensadas, ¿no? Que puedan también incorporarse. Una vez en semana, hay gente que lo hace 2 veces en semana. Por ejemplo, en instituciones grandes donde los pacientes no tienen asegurado su terapia individual semanal, pues puede ser útil hacerlo 2 veces en semana. En unidades de agudos, a lo mejor también. Bueno, pues pensar si lo podemos hacer una vez en semana o con menos frecuencia o más. Slavson, que es un autor muy clásico, decía que por encima de 3 personas ya hay grupo, pero realmente un grupo tan pequeño, pues se queda muy cojo enseguida, ¿no? Porque muy pocos números, por debajo de 5 participantes, hay un mayor esfuerzo del conductor, las ausencias dejan al grupo totalmente en precario y la presencia de los ausentes se hace muy presente, siempre está muy presente el ausente, pero en estos casos todavía más, ¿no? Y parece todo el mundo, el conductor se siente tentado a hablar más de la cuenta, las personas integrantes del grupo están paralizadas, bueno, pues por eso yo creo que sí, 8, ya decimos que mucha gente lo considera lo ideal, pero bueno, pues incluso 10, 12, bueno, entre 7 y 9, ¿vale? Nos quedamos ahí. Suñer nos recuerda que si tenemos pacientes muy inhibidos, con muchas dificultades para hablar, imaginamos un grupo de fobia social o de trastornos evitativos severos, a veces podemos eso aumenta mucho la ansiedad del conductor, que le lleva a ser más activo. Y a lo mejor ahí podemos tener más gente o introducir a alguna persona que sea un poco diferente, ¿no? Y también al revés, si vamos a tener pacientes muy graves, muy agudos, a lo mejor pues un grupo de 5 está bien, ¿no? Eh, pero bueno, es como para pensarlo, ¿no? Si que lo tengamos en cuenta, porque ya digo que no se pueda hacer nada, pero siempre haciendo una reflexión, ¿no? Eh, los grupos más grandes requieren más de 10, una conducción muy atenta y precisa para generar un reforzamiento yoico suficiente, ¿no? Que tolere y que controle la ansiedad que va a surgir, porque estos grupos tan grandes, a veces los multifamiliares o los grupos grandes de más de 50 personas, pues hay una distorsión de la percepción debido a la angustia, aparecen sensaciones sensoriomotrices extrañas, la percepción del tiempo se acorta, se alarga, te aparecen sensaciones en el cuerpo de todos los colores e incluso se pueden activar ciertos funcionamientos psicóticos que están presentes en todas las personas, ¿no? Porque aparecen fenómenos de fragmentación psíquica, de proyección de imágenes de uno mismo en las cosas que le pasan a los demás. La gente lo pasa mal al principio, ¿no? Hay muchos elementos de información que tienes que manejar, tanto lo que introyectas, lo que proyectas, lo que te identificas, ¿no? Entonces, son grupos que lo que nos dicen los que trabajan con el multifamiliar es que el clima, generar un buen clima al principio de todas las sesiones es muy importante. Acordarse los nombres de las personas, preguntar al que ha estado enfermo, al que ha estado ausente, generar una cierta broma al principio, chascarrillos, autorrevelaciones sencillas al principio, para que se genere un clima donde la conversación no hay que dar grandes conferencias ni dar consejos, sino que las personas aplaquen esa angustia que tienen al enfrentarse a un número tan grande de gente. A nosotros nos pasa, los pacientes están más que acostumbrados a estar en grupo, pero los familiares vienen acojonados en cuanto ven a otra familia, ¿no? Porque nunca han estado en grupo. Entonces es importante el clima, en general es importante en todo grupo, pero cuando tengamos un grupo muy grande, pensar que no es pérdida de tiempo, tener al principio tus 5 o 10 minutos de tener una conversación distendida. El espacio, no tengo mucho escrito del espacio, pero el espacio es importante. La institución a veces tiene esa parte inconsciente de atacar lo que no conoce o lo que le resulta inquieto y cogen y te dan un cuarto de escobas para hacer el grupo o que me ha pasado a mí, un sitio de paso donde están las limpiadoras entrando y saliendo.
o zulos directamente, o estás allí y aparece alguien, oye, que yo tenía reservado esto. En los hospitales grandes pasa mucho, ¿no? Hay una planilla que luego no se respeta y ahí empiezas a ver elementos también resistenciales, tuyos o de la institución si no has elegido bien. Tenemos ahora un TFM muy bonito que habla de la importancia de los espacios que elegimos y cómo los decoramos, si las sillas son todas iguales. A mí esto nos parece muy importante porque no lo he citado, pero también la tendencia hacia sí, bueno, sí lo he citado en el sentido de que el conductor está incluido dentro del grupo. La tendencia hacia la horizontalidad es muy importante para nosotros, ¿no? Eh, tendencia, no horizontalidad, porque ya decimos que tienes que asumir tus funciones, pero que las sillas sean iguales, si no son iguales, que no haya una especial más alta que los demás reservada para ti, que haya una cierta movilidad, pues los pacientes, si son muy graves, van a tender a sentarse siempre en el mismo sitio, pero bueno, que portes tú, a lo mejor poderte sentar en distintos espacios, todo esto es importante. Que lo tengas pensado, ya digo, luego lo haces como te parezca, pero que sepas un poco que esto tiene importancia, ¿no? La duración y frecuencia del grupo, pues igual, a mí siempre como que el ideal es 1 hora y media, pero bueno, hay gente que lo hace 2 horas, los multis a veces duran más porque son muchas personas. Con menor duración de 1 hora y media no da tiempo a que el grupo alcance su mejor nivel operativo, niveles suficientes de intimidad, porque a veces tienes que recuperar la matriz, sobre todo al principio, y se pasa gran parte del grupo otra vez testando la confianza y vienen a salir los temas hacia el final, ¿no? Con mayor duración, pues ya lo único que hacemos es aumentar las resistencias y el cansancio de las personas. ¿Mm? Pacientes muy regresivos, pues esto, los institucionalizados, pacientes con muy pocas funciones yoicas, pues a lo mejor podemos tender a los 45-75 minutos para que no se agoten, y no pasa nada, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Desde luego, más de 2 horas no se recomienda. La frecuencia 1 vez en semana, lo que he dicho que lo puedes, si el paciente no tiene otra terapia, está institucionalizado, es muy grave, pues a lo mejor está. Nosotros hacemos 2 veces en semana en el hospital de día, porque no puedes atender en individual a 30 a la vez. Entonces, todos los grupos están integrados, pero hemos decidido hacerlo 2 veces en semana en el hospital de día. Lo que sí que los tiempos deben ser absolutamente claros y comunicados y firmes. Si se cambian durante la vida del grupo, pues ya son rupturas del compromiso y hay que pensar sobre el significado, sobre el propio proceso grupal y el proceso psicoterapéutico si andamos cambiando el horario, ¿no? El manejo del tiempo, pues no excederse como mucho 1 minuto para no ser prusiano y dejar a alguien a mitad de la palabra, pero no mucho más. Tenemos que andar pendientes de la hora para que antes de la finalización pues no abramos melones, incluso directamente podamos decir a alguien, porque siempre hay personas que tienen tendencia a esperarse al final, pues claramente le podamos decir, mira, esto es suficientemente importante, me parece importantísimo que lo podamos atender con cuidado y si te parece, pues lo dejamos para la próxima sesión porque ahora no vamos a tener tiempo. Tú ya desde 10 minutos, 15 minutos antes ya estás pensando en el cierre, ¿no? El grupo a veces busca prolongar la sesión con información o afectos intensos. También nosotros podemos tener ansiedad si nos está yendo mal para que acabe cuanto antes y podemos tener la tendencia a acabarlo bruscamente o también que nos eternicemos y no veamos nunca el momento de terminar. Esto hay que pensarlo. Prolongarlo solo en momentos muy, muy puntuales, muy particulares, de que veamos a alguien que está con las tripas abiertas y que es contraproducente cerrar. Y luego siempre preguntar qué les ha parecido y decir claramente que es una excepción porque alguien en ese momento pues no está pudiendo encontrarse bien, ¿no? Pero muy, muy puntual, porque ya sabemos que hay pacientes que cogen ese rol con mucha facilidad. Ver a veces un poco esas maneras de acabar muy bruscamente o de acabar antes de tiempo puedan ser aspectos contrarreferenciales agresivos del conductor, ¿no? No solo lo vamos a poner en los integrantes, ¿no? La duración, este es el tiempo interno, pero la duración, cuánto va a durar el grupo en el tiempo, pues esto va a depender de los objetivos que pongamos, de nuestra disponibilidad y la del paciente y la presión asistencial que tengamos. En los privados, pues tú puedes convocarlo de varios años si quieres, ¿no? Puedes tener uno hasta 3 años, he visto en la literatura, ¿no? Un grupo cerrado, incluso, ¿no? Ni siquiera la apertura lenta y tan felices, ¿no? Pero en la pública, pues bueno, pues tenemos que atender a muchos otros factores y generalmente lo más extendido es que sea de octubre a junio, siguiendo el calendario como escolar, pero sobre todo por el tema de las vacaciones, ¿no? Que no interfieran demasiado en las ausencias, ¿no? Y también
pues porque las personas a veces se tienen que desplazar muchísimo, bueno, pues que se suele hacer así, ¿no? Pueden aparecer bajas, esto tenemos que estar preparados. Va a haber gente que lo deje, ¿no? Pues porque no encaje con el grupo de personas, aunque hayamos pensado que sí, porque se asustan cuando empiezan a descubrir sus aspectos internos, tienden a dejarlo, o circunstancias reales, laborales y familiares, que hacen que la persona tenga que interrumpir todo. Siempre lo que pedimos es que avisen, que se trabaje con suficiente tiempo si se puede, que la persona venga a despedirse si quiere dejarlo, aunque sea por voluntad propia. Todo esto es muy importante, ¿no? A la hora de incluir a otros pacientes, ya digo, porque 5 o menos el grupo se queda muy frágil, pues estos pacientes, estas personas sí que yo pienso que hay que prepararlas un poco más allá de lo estándar, porque van a llegar a un grupo ya constituido que si no tiene una matriz buena y con suficiente apertura, pues a veces lo tratan como un intruso, lo tratan como un chivo expiatorio, como un enemigo, como alguien que en vez de traernos cosas buenas nos viene a molestar, ahora hay que repetírselo todo otra vez. Bueno, hay que cuidar mucho esas incorporaciones, ¿no? Animar a esa persona a participar, tenerla mucho en cuenta al principio. Yo también pienso que las personas cuando entran a un grupo, necesariamente en hospital de día, claro, van incorporándose, hay altas incorporaciones. Yo siempre les digo que esperen, que en cualquier sitio cuando uno llega nuevo lo que hace es observar, porque ya hemos tenido muchas experiencias de gente que llega, está deseando hablar, lo cuenta todo y luego en su casa les entra la vergüenza y no vuelven. Entonces siempre, como los partos, pones la mano para que no salga el niño y se estrelle con el suelo. Pues esto igual, le digo, tú primero observa, tú no te lances. Lo digo a todo el mundo, no se lo digo en una parte, lo digo. Siempre recomendamos que luego pues cada uno hará, pero ellos yo creo que lo agradecen, ¿no? El que le des una pequeña orientación de que espere a sentirse cómodo o cómoda. Entonces, bueno, si hemos trabajado bien la matriz, pero claro, la matriz se va a modificar con los nuevos, va a ser otra, ¿no? Y los antiguos van a reaccionar. No es raro que se formen dos subgrupos, ¿no? Los viejos y los nuevos. Y esto es muy dañino, los subgrupos. Entonces hay que trabajarlo mucho. También el nuevo trae sus cosas y la forma como se incorpora, pues habla mucho también de sus dificultades en sus situaciones grupales de pareja, de familia, ¿no? Cómo llega, ¿no? Si llega pisonando o llega tímido. Bueno, esto también nos habla, nos dice mucho de cómo es. Entonces, pues esa reacción grupal, pues ya digo, va a tener que ser determinada por la matriz que hayamos podido constituir y de las características del grupo interno que tiene cada paciente, de sus constelaciones también con las que trae, ¿no? Para ya digo, aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Hay mucho riesgo de que alguien de los antiguos abandone el grupo. Esto ya no es lo que era. Y se va a marcha dejándonos ahí, en fin, un marrón, ¿no? Pero bueno, ya digo, teniéndolo en cuenta, pues lo puedes ir trabajando, ¿no? Y que podamos aceptar también las cosas como nos vienen, ¿no? El conductor, pues tiene que pensar por qué incorporo a alguien justo en este momento, por qué esta persona concreta, qué necesidades personales y profesionales estoy satisfaciendo con su inclusión, ¿no? Y si se diera la mala circunstancia de salidas masivas, que nos quedamos con el grupo colgando, pues yo pienso que lo mejor es cerrarlo lo más buenamente que podamos y convocar otro, atendiendo a esas personas que sí que quieren venir, pero como casi que es mejor cerrar esa matriz que se ha quedado rota y empezar otra vez. Porque todo eso es que deja un daño también en el conductor, ¿no? Si de repente se te van 3 o 4, ¿no? Con pacientes muy graves pasa, ¿no? Pasa. Con neuróticos, pues no tanto, pero con pacientes muy graves, pues hay personas muy actuadoras que, sobre todo para mí lo más dañino, y que luego no sé si me da tiempo a comentarlo un poco dentro de la selección, que haces no lo puedes prever todo, pero la capacidad de estar en grupo, a ver cómo evalúas eso, pero es que eso es lo más importante. Porque lo que yo me estoy dando cuenta con las personas tan dañadas que nos vienen, que hay un número pequeñito de personas que su idea de grupo es la banda. Yo me alío con estos 2 o 3 en contra, estos son mis amigos, hagan lo que hagan, yo los voy a defender y estos otros son los enemigos y voy a por ellos. Nos ha pasado poco, pero desde luego han sido las circunstancias más difíciles que hemos tenido. Y lo que voy viendo es que son situaciones familiares, que se han criado en ese tipo de interacción y no comprenden otro tipo. Y esto es lo que nos está resultando más dañino a veces, ¿no? Como establecen esos subgrupos desde el primer momento. El tamaño, luego, ¿qué me venía? El nombre.
por hacer una mención al nombre del grupo. A ver si lo encuentro. El nombre del grupo parece una tontuna, pero es una información simbólica, el que le ponemos nosotros y el que le ponen los integrantes, más de una vez. Ellos se llaman de una determinada manera. Ejemplos yo pongo los de hospital de día. Grupo de cuchillitas en un hospital de día infanto-juvenil. Pues imaginaos lo que hacían todo el día, cortarse en común, ¿no? Eh, o si nosotros le ponemos el grupo de crisis, pues todo el día de crisis. Claro, yo vengo al grupo de crisis. Grupo de dolor, pues aquí vengo a quejarme del dolor. Y luego, por los controles del grupo, es que no salen de ahí, todo el día están nada más que contando, ya es que las llama grupo de dolor. Entonces ya estás como condicionando un poco, ¿no? Pensar también en los grupos del nombre del conductor, bueno, pues ahí que cada uno puede tener su técnica, pero si se llama por el nombre del conductor o del coordinador, pues estás estableciendo una estructura muy jerárquica, ¿no? Muy llamada a la dependencia de los pacientes. Entonces yo creo que es muy importante trabajar por la autonomía de las personas. No nos damos a veces cuenta. Yo hablo de la pública en mi entorno, de cómo nos quejamos de la dependencia de los pacientes, pero es que desde el primer momento los hacemos dependientes, no estamos trabajando por la autonomía. Y eso puede ser importante. Llamarlos por la patología, pues ya es una etiqueta. Para mí es mejor llamarlos por el día de la semana, por la hora, o A, B, en fin, que A, B también A es el primero y B es el segundo. Me acuerdo en el hospital, en un hospital de día de TCA, que el grupo de anorexia, llamado así, cogió como nosotras somos las guays, y el grupo de bulimia se sentían como inferiores, ¿no? Bueno, por lo que sea, pudimos ver que era por la historia de la institución, ¿no? Porque todo el mundo quería ir al de anoréxicas, era por la mañana, el otro lo desplazaron a la tarde y eran como de segunda fila. Internamente, no era verdad, pero internamente se vivía así y era una herencia muy difícil de desmontar. Para mí es mejor llamarlo con el día de la semana o con cualquier otra, o del sitio donde lo haces. Porque se articula con una cadena de significantes en las que vamos a articular también la vida psíquica dentro del grupo, ¿no? Y cómo se nombran ellos, pues ya lo he dicho, elementos de la fantasía grupal que nos habla de los significados inconscientes y resistenciales también que tienen las personas, ¿no? El que elegimos nosotros nos da pista de nuestra relación con el grupo, con el futuro, ¿no? Y cómo vamos a ir formando parte de las diversas constelaciones, ¿no? Bueno, otra cuestión es si es homogéneo o heterogéneo. A mí me gusta por formación y por hospital de día los heterogéneos, creo que dan una vitalidad y tengo miles de ejemplos clínicos de lo bien que ha ido una persona con psicosis hacia una persona con TCA, de cómo la ha podido interpelar, de cómo la ha podido decir, me parece maravilloso, pero no pasa nada, se pueden hacer homogéneos, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Rutan y Stone, que son unos autores vamos, clásicos, del 2001, no antiguos, pero sí más clásicos, pues te dicen que lo fundamental es el nivel de comodidad del conductor con algunos pacientes. Sobre todo cuando empiezas, yo creo que luego los pacientes te resultan más sencillos para ti. Luego ya puedes ir aumentando los niveles de complejidad, pero al principio ponérselo fácil, ¿no? Cuando empezamos a seleccionar pacientes, o a entrevistarlos, no a seleccionar, sino a entrevistarlos, pues los pacientes que rehusan y que ponen muchas pegas, realmente va a haber mucho riesgo de abandono. Quizá es mejor por respetarlo, ¿no? Quizá, digo, todo se puede hacer, ya digo, pero por lo menos tener en la cabeza, a lo mejor insistir mucho, obligar un poco a alguien pensando que nosotros, claro que pensamos que le va a ir bien, por supuesto, pero aumentamos el riesgo de abandono. Las personas que no aceptan los requerimientos o compromisos más básicos del grupo, el horario, no, yo es que no puedo, no, es que personas bueno, pues tenemos que renunciar un poco a la omnipotencia de que todo el mundo se va a beneficiar. Y luego los que digo, pacientes incapaces de utilizar la experiencia grupal a su favor, los que hacen ausencias continuas, los que están en un silencio pertinaz, los que directamente plantean relaciones destructivas de agresividad hacia los otros, pues bueno, tener cuidado con estas cosas. Entonces, pues eso, factores que precipitan abandonos, pues estos que he nombrado, gente que tiene, dice aquí, problemas con aspectos íntimos. Las personas que la vergüenza, que no es la vergüenza social de, ay, he hecho el ridículo, no. La vergüenza como indignidad, que he leído yo poco y últimamente sí estoy leyendo más porque tenemos muchas personas así, de estas que van con el pelo así porque no toleran ni que se las mire.
pues muchas veces dejan el grupo porque es que no lo pueden soportar y a veces es mejor el paso por lo individual y prepararles bien, porque lo pasan fatal y tienden a abandonar. El miedo al contagio emocional que se da en muchas personas, la incapacidad de compartir al conductor, que esto aparece mucho cuando es que es mío de individual, cuando hay una competencia clara a ver quién es el favorito, todo esto son grandes dificultades, ¿no? Que pueden propiciar abandonos. Personas que hacen provocaciones tempranas, que no esperan ni siquiera tener confianza para decir algo inadecuado, o que el grupo pues no está tanto bien orientado hacia las personas que tienes, ¿no? Y los subgrupos y la comunicación fuera del grupo son grandes predictores de fracaso, ¿eh? Se van a relacionar sí o sí, pero es importante que lo digas, que para ti estaría indicada una abstinencia de las relaciones fuera del grupo. Creo que hay que utilizar frases sencillas, no prohibiciones. Esto se ve luego en la función higienizante, pero no prohibiciones, sino más bien indicaciones de cuidado. Ponerlo en el cuidado y en el respeto. Lo que sale en el grupo pertenece al grupo porque ha salido aquí y es importante que lo hablemos aquí dentro. Eh, yo pongo ejemplos de la familia. Vosotros pensad que si dos personas de una familia se reúnen para hablar de una tercera, ¿qué pasa? Ah, bueno, claro, a mí eso me sentó muy mal. Bueno, pues esto es lo que puede pasar si os ponéis a hablar fuera. O directamente poderles decir, aunque esto ya pertenece más a la función higienizante, porque esto ya son cosas que se van a hacer dentro del grupo, ¿no? Mira, venís de tener muchas complicaciones en las relaciones con los demás, creo que es mejor que tengáis un periodo de no relacionaros y luego ya, cuando estéis mejor, pues ya, si hacéis amigos, estupendo, ya os relacionáis cuando queráis, ¿no? Pero venís de tener problemas y esto se va a reproducir, porque si no comprendes bien lo que te ha pasado, va a volver a pasar. No, posibles no indicaciones, pues crisis muy agudas que indican más que la persona necesita lo individual, incluso los duelos muy recientes, pues la persona necesita desahogarse por lo individual, un bajo control de impulsos que no pueden establecer relaciones de objeto mínimas. Pero mira que te digo, esto se ha dicho siempre de la esquizofrenia y los esquizofrénicos y las personas con psicosis son perfectos integrantes de grupos. Si te acompasas tú a ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que habla más de trastornos narcisistas, severos. Una matriz terapéutica adecuada va a ser contenente de los aspectos más psicóticos y regresivos de las personas. Y vamos a poder integrar a personas muy complicadas, pero al principio pensarlo bien. La más dificultad es para tolerar a los demás, poder callarte y escuchar a otro. Personas que es que eso no lo pueden hacer, o que todo lo que le dicen los demás les cae fatal. Pero bueno, hemos tenido personas con paranoias y no pasa nada, ¿no? Bueno, no pasa, pasan muchas cosas, pero quiero decir que mejoran, ¿no? Pero a veces te encuentras con alguien que es que no soporta a nadie, ¿no? Y es difícil. Yalón lo que decía es que más que seleccionar, lo que tenemos que hacer es descartar. O sea, en principio podemos pensar que casi todo el mundo va a ser beneficiario, pero si observamos algunas características de las que he nombrado, pues sería más bien como descartar, ¿no? Y eso, y renunciar a la omnipotencia, de que todo el mundo le va a ir bien, ¿vale? Bueno, muy rápidamente, porque ya me como todo el tiempo, la función higienizante, ya os he dicho que es el conjunto de reglas del juego para la higiene mental del grupo y de sus componentes, incluido el conductor. Recae y reside en el conductor al principio, pero poco a poco los miembros del grupo van a ir asumiendo como propio el respeto al horario, el que si no va a faltar lo anuncie si es que lo sabe o por lo menos que avise a quien pueda. El, el no relacionarse fuera. Cuando lo van a hacer y van a caer y van a tener dificultades, esas personas, si siguen en el grupo, van a ser los mejores portadores de la información a los siguientes que entran. Yo siempre les hago, como es de apertura lenta, al que llega nuevo, los demás explican las normas del grupo, en vez de explicarlas yo. Esto me parece muy importante. ¿Mm? Eh, bueno, son el conjunto de reglas que garantizan el cuidado mutuo, y se basan en el respeto, en que el respeto sea la pauta relacional básica. Yo cada vez veo más importante no ponerlo como una norma, porque una norma ya va a ir pum, contra la autoridad, por lo menos los pacientes más severos que tenemos nosotros. En cambio, cuando es algo para cuidarse, para estar mejor, para entendernos mejor, se acepta mucho más. Que no quiere decir que no se lo vayan a saltar, pero lo importante es que te lo cuenten, que vuelvan y cuenten al grupo, pues mira, estuve hablando fuera y tal o quedamos y salió esta conversación y queremos devolverla al grupo. La confidencialidad es fundamental, esto se nombra siempre,
como fundante de cualquier grupo, el control de las expresiones agresivas, cumplir los horarios, el dejar hablar, el respetar mínimamente los turnos de palabra. Hacemos la excepción bueno, si alguien se está dando fatalísimo y cree que le va a pasar una crisis o que se va a tener que ir, pues educadamente puede decir, ay, perdonad que interrumpa la conversación, pero es que necesito hablar. Bueno, lo entienden muy bien y lo aceptan, cuando está bien introducido. Hablar dentro del grupo, pero no fuera de él. No es tan necesario que todos hablen en todos los grupos. Lo que sí es importante es que todos sepan que tú estás pendiente de eso, y que tienes en cuenta al que no ha podido ese día meter baza, pero a veces, si haces que hable en todo el mundo, a veces se queda muy superficial, ¿no? Pero bueno, sí que lo tengan en cuenta. Luego, que tengáis en cuenta el teléfono, no estar haciendo otra cosa, esto sobre todo en lo online, ¿eh? Ay, es que llegaba tarde y me conecto desde el autobús. Pues no, porque tú ahí no tienes confidencialidad y no tienes tranquilidad. Todo esto lo es importante. El círculo ya sabemos que es lo más horizontal, la formación más horizontal, estar todos sentados. Bueno, ahora yo he estado unos días en Argentina, me he acercado a donde hacen los grupos multifamiliares y ahí están en unos encuadres muy distintos a los nuestros, ¿vale? Gente que entra y sale, gente que está sentada periférica, gente que usa el teléfono. Bueno, todo se puede trabajar, pero yo creo que es importante que lo marques al principio y que luego pues, se pueda ser incluido como que la persona a veces pues, necesita hacer esas cosas antes de incluirse como un miembro más. Pero bueno, digamos que es mejor convocarlo al principio. La función conductora, habías levantado la mano, claro, Clara. Sí, pero no tenía claro si lo hablamos un poquito después, era con Pues respecto a... fíjate, justo eso no lo he dicho. Vale, Da, vale, da bueno, pues igual lo que parte del quieras. encuadre, ¿no? No, no, lo dejamos para después, tú continúa, no hay problema. A ver, ya es poco, pero bueno, voy a tener que resumir mucho. La función conductora, pues es todas las iniciativas, actitudes que guían y conducen a los miembros del grupo, incluido el conductor, hacia el trabajo que ese grupo puede realizar. Ya hemos dicho, tú puedes tener distintos objetivos. Apoyo mutuo, bien, ya está, me quedo ahí porque no tengo a lo mejor un grupo de personas que puedan avanzar más, o aumentar las habilidades de escucha, o el desarrollo de un pensamiento sobre lo que se hace en relación con los demás. Esto sobre todo los trastornos de personalidad, son hipersensibles a lo que les hacen, pero ciegos totalmente a lo que ellos hacen a los demás. Este puede ser un gran objetivo. Y luego el conductor puede ir guiando el grupo para que sea más ambicioso, ¿no? Aumentar la capacidad de verse a sí mismo y a los demás, a entender sus mecanismos de comunicación y de defensa, a poder captar los elementos transferenciales en las distintas constelaciones grupales que se van dando, a poder leer los elementos inconscientes, a comprender cómo lo social penetra lo individual, cómo reproduce aspectos de la dinámica social y en definitiva, pues tener actitudes de mayor reciprocidad y mutualidad, ¿no? En pro del desarrollo de los demás, del grupo y de ti mismo, a fin de cuentas, ¿no? La función conductora no es pasiva, exige mucha actividad por parte primero del conductor, pero luego de todos, que todos se sientan que son responsables de la marcha del grupo, ¿no? Pero los conductores tienen que tener una presencia real y proactiva. Por lo tanto, mucho cuidado con los silencios y sobre todo con los pacientes muy graves, que se ponen fatal. Es que no tiene sentido perpetuar un silencio. En los neuróticos sí, porque se tienen que hacer cargo de sus resistencias y de por dónde quieren que vaya el grupo. Pero en las personas con más problemas yoicos, con más problemas de desarrollo interno, el silencio es algo amenazador siempre, porque lo han recibido en casa muchas veces, el silencio y la inatención. Entonces, está bien y tienes que ser reflexivo con los silencios, pero no prolongarlos mucho, porque se angustian muchísimo. Para nada, quiero decir que no sirve para nada. Lo que importa es la validación, el refuerzo de sus posibilidades yoicas más que la búsqueda del trauma o de la reconstrucción del pasado. Por lo tanto, es muy importante, por lo menos para nosotros, acercarnos al aquí y ahora, lo que está pasando aquí y ahora. Escuchamos las historias para entender a las personas, pero vamos a trabajar sobre la relación del grupo en ese momento, ¿no? Eso es lo más importante. La función, voy rápida, que me tengo que ir. La función, a las 6. La función verbalizante, pues es lo que nos reúne, ¿no? Por supuesto hay grupos de todo tipo, ¿no? Los grupos corporales, los grupos de psicodrama son utilísimos, fenomenales, pero siempre el paso por la palabra, creo. No puede darse proceso terapéutico sin la intervención de la palabra, que es lo que funda el ser humano y lo que nos ha hecho entender el mundo a lo largo de la historia, ¿no? Genera una cultura, ¿no? Y nosotros a través de la palabra expresamos la forma de entender el mundo y también nuestras vivencias, que nosotros vamos teniendo.
Entonces, los elementos fundamentales son, el primero, clarificar lo que se expresa, tratar de entender lo mejor posible lo que cada uno dice y desde dónde lo dice. Incluimos las ausencias, siempre hay que hablar de las ausencias, ¿no? ¿Qué te ha pasado? No pasarlas por alto, ¿no? Las conductas, todo, pero ¿qué te puede estar pasando, ¿no? Ahí es muy importante el conductor es el que establece, la hemos dicho al principio, la función conductora, el que establece la matriz del grupo. Entonces tú al principio eres mucho más activo porque vas estableciendo esas relaciones de sentido, enseñando un poco a las personas que integran el grupo a preguntarse con curiosidad, con interés, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué digo lo contrario de lo que siento? No te estoy entendiendo nada. Nosotros tenemos que ser muy llanos en eso y tener esa actitud de escucha hacia esa clarificación de la comunicación. El segundo punto, confrontar, pero confrontar no en este sentido a lo mejor un poco antiguo, ¿no? De, como decía el doctor House, ¿no? El paciente siempre miente. No, no es esto, no es voy a descubrir o ya te voy a decir yo lo que te pasa y voy a descubrir lo que ocultas. No es esto, es poder con esa curiosidad decir, oye, pues es que no me cuadra la expresión que tienes con lo que estás diciendo, es que veo raro esto que dices con esto otro que te pasó. Con honestidad, con sinceridad y con verdadero afán de ayudar, ¿no? Y confrontar también, que esto es muy jodido, con perdón, lo que tú sientes y piensas de ti mismo con lo que los demás están viendo, ¿no? Esto es una gran sorpresa siempre, los demás están viendo otra cosa, para mal y muchas veces para bien. Y esto es una gran potencia del grupo, ¿eh? Cuando las personas pueden decirle a la otra lo bueno que ven en ellas, para ver la totalidad, ¿eh? Para que las personas se vayan acercando a una integración y no a lo dicotómico de bueno o malo, ¿no? Otro aspecto muy importante, el tercero, es la traducción. Para nosotros es pasar de la interpretación a la traducción, ir decodificando lo que se dice respecto a las relaciones entre los miembros del grupo. También, por supuesto, como estas se encubren o manifiestan de forma indirecta aspectos más inconscientes de cada uno, pero siempre como intentando traducir en un lenguaje lo más llano posible. Te noto muy cabreado, por ejemplo, en vez de decir, porque los aspectos agresivos de no sé qué y de no sé cuánto. Bueno, esto lo va uno ejercitando, ¿no? Entonces traduces, por supuesto, lo inconsciente es consciente, lo que sucede en el aquí y ahora como reproducción de lo que sucedió en el allí entonces de la familia, sobre todo, traducir la estructura relacional del grupo a su correspondiente estructura relacional familiar, traducir deseos, expectativas, miedos, enfados, la forma que tienen de manifestarlos, las formas que les interfieren en la relación con los demás y clarificar las relaciones de poder. El poder no ha entendido poder político o económico, sino el poder que todos tenemos de influir sobre los demás en nuestro beneficio. El que bebé que llora ya está influyendo, que ya salen corriendo los padres, ¿no? Siempre tenemos el poder como lo que funda las relaciones. Lo único es la buena intención, ¿eh? Una terapia siempre es que tratas de influir en el otro, pero la buena intención es que para que esté mejor, ¿no? En líneas generales, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre porque la persona que tiene síntomas tiene un gran poder sobre la familia también, del que no es muy consciente o es medio consciente y lo maneja fatal, pero todo esto poco a poco irlo clarificando, ¿no? Entonces es el punto básico, ¿no? De pues, traducir el síntoma en significado, el motivo de consulta a problema a resolver, del lenguaje no verbal al verbal, y transgresiones a esta función conductora, pues hablar por hablar, el que rellena el espacio que no va a ningún sitio, no se trata, esto yo le digo, no se trata de hablar por hablar, no te estamos pidiendo que hables simplemente para soltar, hay que incorporar una reflexión, ¿no? Porque si no sería rellenar el espacio para evitar comunicarse, ¿sí? Y hablar de la comunicación. No hablar para dar conferencias temáticas, hay mucho cuidado, a veces nosotros cogemos la palabra y hablamos demasiado, y tratar de poder ayudar a que le da por hacer eso en el grupo, o usar la actuación como sustituto de la comunicación, o utilizar el lenguaje como elemento de separación y ataque a otras personas, que son esos ejemplos que os he dicho a veces, ¿no? Como el otro es un enemigo y voy a batirlo. Tratar esto de ponerlo siempre encima y poderlo compartir entre todos. Ahí es muy importante para nosotros el que el paciente, el integrante del grupo, tome la palabra y sea el que al final lleva todas esas funciones, ¿no? Incorporadas. Porque yo puedo intentar estar diciendo a una persona histriónica lo que exagera, lo que dramatiza, pero cuando otra persona le dice
Chica, yo es que a veces no te entiendo porque subes las cosas tanto de nivel que es que me parece que te ahogas un vaso de agua. Así dicho de sencillo, eso tiene una potencia cuando está inserto en una buena matriz muy superior a todo lo que tú puedas decir. Y yo tengo miles de ejemplos, ¿eh? El que más siempre les digo, ay, por favor, esto resume 7 libros que yo me he leído. ¿Me das permiso para ponerlo de ejemplo? Estábamos trabajando con una persona con una compulsión a la limpieza que había tenido una infancia espantosa con un padre alcohólico violentísimo y como toda persona obsesiva escondía, ¿no?, su propia violencia interna. Y estábamos intentando un poco que pudiera retraducir el miedo a los gérmenes como el miedo al contacto con los demás, ¿no? Y esta chica que es diagnosticada de esquizofrenia le dice, oye, un momento, que no estoy entendiendo, esa suciedad que tú notas, ¿la notas por fuera de ti o la tienes dentro de ti? O sea, la dejó seca, pero fue. Digo, yo esto no lo podría haber dicho, no es imposible que yo diga una cosa así, ¿no? Y fue fundamental para que esta chica pues pudiera empezar. De hecho, le dijo, dice, no, yo creo que la tengo dentro. Y fue muy bonito. Entonces, bueno, confiar muchísimo en que los pacientes van a poder hacerse cargo de esa función si tú has sabido establecer, ¿no?, la manera de comunicarse y la matriz. Y bueno, de la función teorizante, que ya estoy en hora, pues es eso, poder pensar a partir de nuestros referentes. Cuando nos formamos, yo creo que es importantísimo lo experiencial, que tú formes parte de un grupo en alguna época de tu vida para poder entender lo que está pasando y que lo hayas vivido en primera persona y aprender continuamente de la práctica clínica, que es lo que he dicho, aprender de los pacientes, pensar sobre él. Reside en el conductor, pero puede ser transmitido a los miembros del grupo. Nosotros ahora estamos leyendo trozos pequeños de Badraco o de, por ejemplo, los teóricos del apego y del trauma tienen libros para pacientes, para usuarios. Pues leemos trozos y se comentan y está siendo utilísimo el compartir con ellos lo que sabemos, ¿no? Eh, y luego Suñer nos dice siempre la función social que tiene, ¿no?, de volver a la sociedad lo que nos ha dado en forma de ampliar los puntos de vista, de decir cómo nos ha ido con un grupo, los encuadres a veces tan rarunos que tenemos que enfrentar en la pública, pues poder teorizar sobre ellos y ofrecerlos a los demás. Y bueno, pues transgresiones o daños a esta función teorizante, pues es no estudiar, no supervisar, no reflexionar sobre las sesiones, o sea, el posgrupo, importantísimo que lo respetemos, y no aprender de la propia experiencia, ¿no? Yo sí me he encontrado, algunas veces se me han llamado en algunos equipos a supervisar gente que no quiere, porque yo ya lo sé todo, a mí no tiene nadie que enseñarme nada. Esto es una resistencia muy, muy tremenda a poder seguir aprendiendo. Y bueno, pues he hablado aquí rapidísimo, espero que se me haya entendido. Y bueno, sí que tenemos un tiempo para dudas, no sé, o comentarios vuestros sobre todo. Muchas gracias, Mara. Ha sido muy interesante y yo creo que nos has ordenado la cabeza fantástico. No sé si quiere hablar Clara, ¿no?, que había pedido antes la palabra. Sí, no, yo pedir disculpas porque venía corriendo, he llegado tarde, así que, bueno, además he empezado como a medias, pero había un tema súper interesante con el tema de, o sea, yo ahora mismo estamos conduciendo un corredor terapéutico de adolescentes entre 14 y 17 años. Y todo el tema, nosotros lo comentamos, ¿eh? Bueno, que todo lo que pasa en el grupo, si pasan cosas fuera, tenemos que traerlos al grupo porque entonces en el grupo pasan cosas que los conductores pues quedan un poco fuera y no entendemos, ¿no?, cómo se están dando las interacciones o las emociones. De hecho, tuvimos un ejemplo de que hubo un problema, una pelea fuera, ¿no? Y finalmente lo pudieron comentar dentro y lo pudimos solucionar dentro, ¿no? Porque además, bueno, es que iban a dejar el grupo uno u otro, ¿no?, entre los que habían tenido el conflicto. Pero se nos hace como muy complicado, porque es que lo primero que hacen es añadirles, es un corredor terapéutico, entonces salen unos cuantos cada 3 meses y entran otros. A veces, porque el grupo se estaba constituyendo, no hemos abierto el grupo, ¿vale? Y se han mantenido. Eh, pero hay una matriz y es alucinante no verlo. Yo nunca había llevado un corredor terapéutico y es que incorporan a los nuevos, bueno, no sé, es muy bonito, ¿no? Esto que comentabas de que las normas las comentan ellos, ¿no? Y es muy guay. Pero claro, es que ellos sí que tienen, o sea, vienen como 3 cuartos de hora antes del grupo y se sientan allí en la sala de espera a charlar, a contarse sus chascarrillos, pero no fuera, sino ya dentro. O sea, comienzan el grupo 3 cuartos de hora antes. Y luego a veces he salido yo del CESMIC porque justo a última hora
Y me he encontrado una pareja de ellos caminando que él acompaña a la chica. Claro, y yo era como, hay una parte, como yo a nivel teórico entiendo que esto no es lo adecuado, pero claro, son chicos que tienen muchas dificultades para establecer vínculos. Entonces, para ellos es una cosa súper importante comprobar que más allá del entorno del CESMIC pueden quedar, pues, ¿no? Seguir charlando, pueden sentir, no sé, eh, a ver qué pensáis vosotros, ¿no? De cómo, porque es verdad que lo comentamos, siempre es como, mira, todo lo que pasa entre vosotros es importante que lo conozcamos dentro del espacio grupal, pero no se lo prohibimos porque es una parte como muy importante para ellos, ¿no? En los WhatsApp también. Y bueno, nos van comentando. No sé quién ha dicho que se olvidó decir que no venía, pero nos ha avisado a nosotros para que los digamos, ¿no? Y también hay una parte como de comunidad familiar. Bueno, no sé, a ver qué pensáis vosotros. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué consecuencias tiene? Si es negativo, si no. Es inevitable más que positivo o negativo. Y sobre todo los adolescentes, yo tengo menos experiencia, pero como sí que nos traen muchas viñetas en el máster, los alumnos, es que claro, los iguales para ellos son más importantes en ese momento y tampoco tienen tanta noción de cómo son las cosas. Yo también pienso en mí a los 18, si todo lo que saben algunas personas que lo han pasado tan mal desde pequeñitos, todo lo que saben de sí mismos, los grados de mentalización que tienen, yo no los tenía a los 18 seguro, y menos a los 14 o a los 17. Entonces a veces les pedimos mucho, es como inevitable, pero yo creo que hay que marcarlo mucho y sobre todo que lo cuenten. Va a pasar, sí o sí, pero que lo puedan contar, que tengan la suficiente confianza, que no se establezca ese muro, que es lo que han vivido en casa. Hay gente que ha sufrido bullying horroroso y no lo han contado porque no se fiaban de sus padres. No se fiaban de que les hicieran caso, no se fiaban de que les dieran la razón, no se fiaban, porque alguno me lo ha dicho, mi madre es que iba a ir a tirar de los pelos al director y a mí eso me da una vergüenza horrible, la reacción de mi madre, por eso no se lo conté. Entonces, que no repitamos esos esquemas y que seamos personas pues comprensivas, que no estamos con la norma por delante, sino para reflexionar sobre lo que ha pasado, pero claro que hay que decirlo al principio. José Luis López Atienza decía en el hospital de día que tenía, que era mezcla como el nuestro, vosotros que venís diagnosticados de trastorno de personalidad y que tenéis muchos problemas de relación con los demás, por favor no relacionáis. Vosotros que venís de estar encerrados en casa, relacionaros. Y digo, pero ¿cómo haces la diferencia? Luego ya, pues nosotros lo hacemos así, ¿sabes? Ya cuando tienes confianza. Ángela. Muchísimas gracias por tu presentación, por la claridad, por la concreción que has tenido. Ha sido excelente, felicitaciones. Y luego, qué interesante lo que estabais comentando. Clara, yo no tengo experiencia en corredor de Henares, y- pero sí con adolescentes. Y me ha parecido muy interesante lo que comentabais y lo que ha dicho Mar en su presentación respecto a las normas, ¿no? En los grupos y de cosas que van a pasar sí o sí, ¿no? Este aspecto de restitución, ¿no? Que podríamos nombrar como norma de restitución al grupo, me parece muy interesante trabajarla desde el principio cuando se presenta el encuadre, porque finalmente el trabajo que se hace con ellos, de manera que el objetivo o el logro sería que ellos mismos acaban identificándose con las normas y que ellos son los, por así decirlo, los guardianes del encuadre y de las normas del grupo, ¿no? En este tipo de cosas concretas que comentabas, Clara, sobre todo en adolescentes con tantas dificultades, eh, con tantos problemas de vínculo, eh, yo creo que un espacio en donde se puede acordar en ese trabajo inicial con ellos de las normas, las reglas, del encuadre, si ellos acuerdan trabajar esto, traer al grupo, ¿no? Creo que es una opción, a mí por lo menos me ha resultado útil, valiosa y, mm, y creo que ha enriquecido enormemente al grupo, ¿eh? No sé qué os parece, pero Sí, mm, sí, sí, por supuesto. sí, porque entra dentro de un proceso de asumir las normas
y eso también es muy contenedor, muy sostenedor para ellos y hay algo que respecto a la ley, a la autoridad, ¿no? Ellos adquieren este rol de representantes de esa normatividad que entre iguales es vivido, mm, aceptado muchísimo más Sí. fácilmente, ¿no? En mi experiencia. Sí, pero con personas muy dañadas es que te va a pasar, sí o sí, Claro, aunque lo repitas. claro. Y al final Por pasa lo eso que decía que dices. mi experiencia no es de... Al eh, final pasa lo que tú dices, que el que ya la ha hecho y le ha ido fatal y ha sufrido pues, muchas cosas, es el garante para el siguiente porque se lo va a explicar mejor que tú. Pero ya lo has vivido y siempre va a haber otra generación o otra persona en concreto. Y, bueno, pero ahí ya intentarlo yo creo que, bueno, está bien, ¿no? Puede ser una pequeña pero yo creo que semillita ahí, ¿no? ese matiz de que es para respetarnos y para cuidarnos por encima de la norma autoritaria, yo lo veo fundamental. Es muy valioso, sí. Fundamental, porque si no, algunos lo asumirán, los que sean más sumisos, pero sin entenderla, y otros pues van a ir a por ella. Y vas a estar como policías y ladrones. Cuando estás en una dinámica de Sí, policías y ladrones, ya tienes que parar como equipo y decir, esto exacto. no va bien, esto no va bien, Mm, esto sí, no, sí. algo nos estamos perdiendo. Y ponerlo encima de la mesa. Yo, para mí es todo, hablarlo todo, todas tus preocupaciones, todas tus inquietudes, con la mayor naturalidad. Hombre, o sea, tú no vas a hacer tu terapia con los pacientes, ni vas a desmontarte, eso está claro. Pero si yo el otro día salté con un chico que había estado liado con otra chica del hospital de día, los dos sin decir nada, se suicida él, bastante importante, se va para el hospital, se va a medio hospital de día a acompañarle y en toda la situación él había estado contando las dificultades de la relación de pareja, pero sin decir que era una chica del hospital de día. Cuando todo se desmonta y seguimos hablando del tema, le digo, es que me has hecho sentir como una tonta. Y se queda él, pero tú no eres tonta, Mar. Digo, pues me has hecho sentir como una tonta. Yo aquí hablando, dando consejos de pareja sin saber que estaba hablando de una persona. Y es que yo estaba disgustadísima. Y tal cual, pues se lo plantifiqué. Y dentro del hospital de día, que tiene muchos espacios, pues yo creo que ese enfado mío fue importante. Pero no de eres malo y has hecho las cosas mal, ya bastante tienes, sino, hostia, a mí me has puesto en una situación de verdad, con las manos atadas. Y bueno, pues me salió así, ¿eh? Tampoco que esté muy orgullosa, me salió un poco la expresión, la vivencia, más que la teoría en ese momento, pero es que era necesario, porque es que se estaba yendo la cosa y alguien Bueno, ha es que funcionado, a funcionar así. entiendo lo que dices, mm, es darles un contenido eh, de realidad a muchas de las cosas de los valores que se intentan transmitir Eso es. y de respeto, de cuidado, de confianza en situaciones que se viven en el grupo, ¿no? Y cómo pueden aprender ellos mismos una lealtad a esos principios y a esos valores, ¿no? Que les van a permitir crear unos vínculos más sanos, sin duda, ¿no? A vincularse de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, Y sí, tener esperanza en esos nuevos vínculos, claro que sí. por supuesto. Gracias. Jesús, Yo si estás también hablando, que, estás silenciado. ah, perdón, yo iba a decir que, o sea, también creo que trae en juego la problemática de la distancia respecto al objeto. Mm, ¿No? sí, Porque, o sea, a mí en una situación parecida a la que cuentas, Clara, pues ellos crearon un grupo de WhatsApp, aunque les habíamos desaconsejado que lo hicieran, y luego otra lucha fue el querer incluir a los terapeutas grupales en ese grupo. Entonces, bueno, que claro que en pacientes con eso, con problemáticas de la distancia del objeto, ¿no? De patologías narcisistas, límites, tal, o sea, yo creo que eso va a ser inevitable. Pues porque es precisamente lo que les lleva al grupo. Entonces, bueno, creo que también es muy interesante lo que has dicho de seleccionar bien los grupos, ¿no? Y qué pacientes hay que descartar, que a veces, ¿no? Pecamos de omnipotencia y creo que era muy interesante esto que nos has dicho, Mar, ¿no? De que a veces eso, patologías muy graves, con mucha problemática de la distancia del objeto, pues sí, generan situaciones como muy difíciles. Eh, pero bueno.
Solo Y eso. el grupo, y el grupo es, yo creo que el recurso terapéutico excelente para hacer esto. Sí. Yo creo que por mucho que selecciones, o sea, si lo que pretendemos es en la selección, pues bueno, o descartar, como decía Mar, ¿no? Un saludo a todos esta tarde y disculpad que haya llegado tarde, porque creía que eran las 5, no sé por qué. Pero vamos, no se puede evitar que aparezcan ese tipo de cosas. Otra cosa es la interpretación y el trabajo que hagamos con ello, porque Mm, realmente nosotros hacemos un espacio social donde hay una dinámica que muchas veces las personas del grupo dicen, no, pero fuera es otra cosa. Digo, no, fuera es, esto es fuera también. Nosotros estamos, sois seres que no, somos personas que no estamos teniendo otros sentimientos. En todo caso, nos permitimos a veces sentimientos aquí que fuera los sentimos prohibido. No es lo mismo, por ejemplo, sentimientos afectivos que pueden salir en una persona que a lo mejor los tiene tan inhibidos que en un momento, en un espacio grupal, no puede evitar sacarlos, que alguien que va al grupo y como un elemento, como una especie de cantera de conocer gente para un beneficio personal que se lo lleva fuera del grupo, ¿no? Que decir, eso también se puede, eso yo me he visto muchas veces y se puede trabajar en el grupo. Dice, ¿esto qué sentido tiene y desde dónde sale? ¿No? Es cierto que lo importante es lo que, bueno, como en toda terapia, lo que no puedes hacer es callarte, o sea, no expresar las cosas. Otra cosa es la dificultad que tengas tú para expresarla. O sea, hay gente que tiene, que no puede hablar, que tiene una gran dificultad para hablar, ¿no? Antes hablabas de que es necesaria la palabra. Yo creo que lo que es necesario sobre todo es la expresión, o sea, que a veces hay personas que no pueden expresar con palabras y tienen que utilizar otro camino. Y creo que el grupo también le puede dejar ese espacio. Yo veo que el grupo a veces contiene y acepta tantas modalidades de expresión, muy por encima de la que el terapeuta, yo hablo por mí, puedo entender que yo permitiría, ¿no? Entonces el grupo nos enseña permanentemente, y creo que lo estabas diciendo también en lo que estabas hablando, es decir, lo que en cuanto hacen la observación que hace alguien del grupo, o sea, el señalamiento, ¿no? de la psicoteca que le dice, pero estaba dentro o fuera. Dice, es brillantísimo, dices, y ahí me sumo a tu sensación de decir, pero qué Wow. fenomenal, jamás se me hubiera ocurrido a mí y no estaré, porque no tenemos esa capacidad de dimensionarnos desde y cada persona tiene su propio proceso y su propio lenguaje y no y el espacio grupal es algo que construyen, que es un empeño enormemente. Dice, esto es algo que estáis construyendo vosotros. Si estáis aceptándoos es porque queréis aceptaros. Si os sentís seguros en el grupo es porque os estáis respetando. El respeto es maravilloso, es al máximo en general, ¿no? Es decir, ¿por qué? Entonces, que poder devolver esa capacidad de hacer y de entender las cosas, o sea, de la conciencia de que son ellos los hacedores del grupo, Sí, o sea, de lo que está pasando allí y que sale de ahí, y desde ahí es donde podemos hacer los señalamientos e invitar a la interpretación, ¿no? Es decir, que sí. me parece, entonces lo que dice Clara, un saludo, que me alegra mucho verte, por cierto, que, eh, que, mm, que lo que salga allí no podemos en el descarte que hacemos en un principio, no podemos, el trabajo, claro, igual no todo el mundo puede empezar en un grupo. El grupo, yo entiendo que cuando alguien que entra en un grupo es alguien que puede hacerlo, alguien que tiene ya un nivel de grupo. Que si no, igual tiene que hacer un trabajo terapéutico primero, previo, un trabajo de a otro. Pero vamos, y a lo mejor no lo da el hecho especial de que haya hecho terapia individual, más tiempo, menos tiempo, es otras características, ¿no? Otras razones, ¿no? Sí. Pero vamos, muchas gracias, Mar, por tu... Todo esto es un poco como una invitación a los pues siempre hacer el poder repensar, volver a mirar, volver a
quiero decir, lo que has hecho un recorrido que, bueno, que yo por lo menos, claro, es un recorrido también que he vivido a lo largo de unos años y tal, pero que qué bueno que poder que alguien como tú en este momento, o desde hoy, puedes desarrollar esto y nos hace estar aquí hablando de cosas que nos atañen tan directamente, ¿no? Pero vamos, o sea, yo creo que vamos, lo que estás hablando, Clara, pues me parece lo normal es que pasen estas cosas. Quiero decir que por lo menos es mi experiencia. Es Lo que que me da pensaba, mucho Jesús, temor con eso. ¿Eh? en lo que comentabas ahora, que a veces he tenido experiencias como opuestas. Hay gente que solo puede abordar lo individual o el encuadre individual después de haber pasado por lo grupal. No sé si habéis tenido a alguien así. Esto es súper interesante también. Tenía una adolescente absolutamente cerrada que ahora está pudiendo encontrarse a solas conmigo en individual, después de haber pasado un año en grupo. Claro, pero el grupo yo creo que no puedes, no, si estás en un espacio grupal, no es contradictorio con lo que he dicho de que hay personas que no pueden todavía, que necesitan algo. Ujú. El Sí, sí. elemento de hacer una terapia individual previa, quiero decir, es algo que hacer como tocar cosas, pero es cierto que el grupo, y de hecho el grupo como herramienta terapéutica, yo creo que, es decir, sin menospreciar otros, pero yo creo que es superior si haces a la terapia individual, es decir, y que también hay espacios que requieren una cierta intimidad, por lo menos en nuestra capacidad, o por lo menos en la mía, en la capacidad de poder abordarlos, que a lo mejor en el grupo, yo no sé si a lo mejor no es conveniente o sencillamente como terapeuta no tengo esa capacidad de hacer eso y a lo mejor tengo que o favorecer quiero decir, a veces la demanda de, oye, quiero hablarlo individualmente. Otra cosa es que muchas veces muchos pacientes, mm, por un problema que intenta el grupo solventar, es decir, no, yo quiero hablarlo individualmente o porque no, que realmente porque tiene una dificultad a otro nivel o porque tiene eh, un conflicto a nivel de decir, mira, estas cosas igual es bueno que tú las puedas también hablar en grupo, que puedas expresarlo, ¿no? Pero, o sea, que yo creo que también eso es que tenemos que saber qué es lo que hacemos y cómo son las personas y dónde podemos y no podemos, pero está el grupo cuando más, ¿cómo no va a ser natural que en un grupo haya atracciones? Que, que nos gusten unas personas u otras, o sea, o sintamos eh, mm, quiero decir, enamoramientos o sintamos deseos o cosas de este tipo, ¿no? Quiero decir, otra cosa es cómo se procesan esas cosas, pero vamos, solo faltaría que en el grupo nadie pudiera sentir que le gusta más esta persona que esta otra, o que con esta persona le puede fantasear algunas cosas, hay fantasías que son de cada cual, hay imaginarios que son de cada cual y hay otras cosas que tienen que ver con imaginario o con llevar que igual hay que plantearlo desde otra perspectiva, de una perspectiva terapéutica, ¿no? Es decir, que allí, pero vamos, o sea, el que unos jóvenes... yo tengo una experiencia que me parece que Mara ha dicho algo también que se enfadó, pero yo, al final de un grupo, de un grupo terapéutico, de hace años, resulta que se hicieron pareja dos, un chico y una chica. Y se hicieron pareja llegando al final, el último mes del que estaba el grupo. El grupo era de los que hacían de entre 9 y 10 meses, ¿no? Y cuando alguien del grupo, pero vosotros dijo algo, les señaló y dijeron, sí, estamos liados. Fue porque alguien les comentó algo sin malicia tampoco, ¿no? Y digo, ¿cómo? Digo, y porque una de las normas es, quiere decir que aquí, si ocurre algo, yo muchas veces lo digo, pueden aquí gustarse y tal, lo que no se va a hacer es que se hagan parejas y no se cuenten, porque bueno, si es una pareja, es muy necesario evitar, no que se hagan, no tanto que se hagan parejas, sino continuar en el grupo como pareja. Es decir, que muy bien, pues tengo varios grupos, pues mira, uno de los dos sale del grupo y No, se va. Y entonces me dice uno que de la pareja, que era el chico que no hablaba más que ni para decir buenos días ni adiós, dice, no, porque nos ibas a separar, pero no de ellos,
sino del resto del grupo. Y esta persona que era poco comunicativa sentía un espacio que era también suyo y que formaba parte de ese espacio. Y dice, bajo ningún, y jamás lo diría porque yo no, quiero decir que yo quedaba una sesión para finalizar el grupo. Digo, no voy a seguir porque me enfadé, me pillé un buen rebote, pero dije, mira, me voy a callar, me lo dije a mí mismo. Y espero, me parece que quedaba una sola, quedaban dos sesiones. Me voy a callar, digo, porque ahora no, o sea, dejo las cosas como son, que por cierto, al cabo de los años los vi y seguían de pareja y estaban la Mira mar qué de bien. contentos los dos, que decir que no fue una Pero, cosa sin más, que decir sin que de un enamoramiento de, ay, mira que soy este, sino que siguieron de pareja y se habían incluso, no sé si vivían juntos de ya con tiempo, porque luego sí hubo un tiempo individual con ella y luego al cabo de los años me encontré a los dos que estaban en un acto así como cultural y tal, en donde yo también estaba viendo de museos y cosas así, hombre, tal, no sé qué. Y no, y seguían juntos y creo que se habían empezado ya, habían tenido una hipoteca de un piso, vamos, quiere decir que la cosa iba viento en popa, dice. pero quizá eso yo para mí lo importante no es tanto dictaminar lo que está bien y lo que está mal, sino al revés, que la persona pueda valorar en cada decisión que toma pros y contras, porque no hay nada perfecto. Pues mira, has podido aprender esto, en cambio esto otro ha sido una dificultad, sino o sea, por eso digo de la autonomía como algo fundamental y huir de la dependencia. Yo es que me voy a tener que ir, sé que Alberto ha levantado la mano, es que he explicado al principio que es que tengo que coger un tren, porque tengo que ir a ver a mi madre, que no está bien. Y no la he visto en todo este tiempo que he estado de baja, me operaron de los ojos y he estado inactiva, paseándome nada más. Y es que tengo que irme, entonces no sé. Gracias, Mar. Lo siento un montón, de verdad, Alberto. No pasa nada. Pues eso, es que si no me complico mucho, mucho la vida. Pues encantada de estar con vosotros y bueno, siento que haya sido poco tiempo de debate, porque es lo más interesante, la verdad. Bueno, muchas gracias, Mar. Bueno, yo como sigue la reunión, si puedo me coloco los auriculares mientras voy en el tren, pero lo quiero coger, que estoy Muy lejos de bien. la estación, ¿vale? Gracias, Gracias a gracias. todos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.